Hola amigos y enemigos. Hoy estamos a 24 de enero, sábado 24 de enero de 2026. Y aquí en Madrid, donde vivo, son las 17:49, es decir, las 5:49 de la tarde. Los presos políticos están saliendo a cuentagotas. Y el problema se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se ha convertido en una piedra en el zapato de Delcy Rodríguez. Pero de eso no voy a hablar en este video. En este video voy a afinar lo que tiene que ver con el cambio de moneda en Venezuela. En primer lugar, hola Europa, hola América, hola mundo. El cambio de moneda no es cosa fácil, ¿no? Por eso creo que tendré que hacer este y otro video más. Quiero grabar 2 videos más para explicarlo lo mejor posible. Y que se entienda y que no haya errores. El error más grande en el que pueden estar pensando los venezolanos que sí quieren la dolarización es que la Reserva Federal norteamericana, que es el Banco Central de los Estados Unidos, nos va a inyectar dólares, pero no. Eso no va a pasar. Si el dólar es nuestra moneda, la Reserva Federal no nos va a inyectar dólares. La Reserva Federal solo inyecta dólares en territorio estadounidense. Por lo cual nos convendría ser el estado número 51, pero bueno. Entonces, comencemos. No se me arrechen. ¿Por qué quieren estar aferrados a una moneda que no vale nada, que cambia de cotización segundo a segundo, que hace que pierdan el poder adquisitivo en cuestión de minutos? Por favor. Bueno, vamos a ver. Si Venezuela adoptara oficialmente el dólar estadounidense como su moneda legal, es decir, una dolarización formal, y no la dolarización de facto que hay ahora, ¿no? Una dolarización formal. El dólar, la moneda oficial de Venezuela. El dólar estadounidense. Entonces, habría implicaciones para la política monetaria, como ya dije en el otro video, e implicaciones para la liquidez. Y serían muy claras si las vemos desde la teoría económica y las experiencias comparadas. Comparadas con países como Ecuador, Panamá, Argentina, y hay más, que en algún momento, Cuba, que en algún momento adoptaron el dólar como moneda oficial. Realmente, ¿cuáles son las políticas públicas ligadas a la economía? O las más ligadas a la economía son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se ocupa de los impuestos y la política monetaria de la moneda. Venezuela perdería la política monetaria. Eso implica perder soberanía. Y entonces todos se ponen así con esa cara de no, y no saben ni de lo que están hablando. Señores, estamos en un mundo globalizado. Y la soberanía ya no es lo que era antes y a Venezuela no le ha servido de nada. Si se dieron soberanía a todos los países europeos y estuvieron de acuerdo con eliminar su moneda,
¿Por qué Venezuela se va a poner con esas estupideces? Europa está mejor desde que tiene euros. Además, el mundo, incluyendo el Asia, incluyendo la China, el mundo cuando abandonó el patrón oro lo cambió por el patrón dólar estadounidense. Las cuentas a nivel mundial se hacen en dólares. China trabaja con dólares. China no se salva. También tiene que hacer todas sus cuentas internacionales, exportaciones, importaciones en dólares. El PIB de todos los países del mundo se calcula en dólares. Los negocios son en dólares. Mercosur y la Unión Europea no van a negociar en euros, ni en las monedas de los distintos países del Mercosur. Van a negociar en dólares. El mundo se mueve en dólares. Es la moneda de referencia mundial, que incluye a todos los países del mundo menos a Corea del Norte. Incluye a Rusia, incluye a China y a Irán. Entonces, vamos a responder las preguntas que a la gente le pueden preocupar más. Lo cómico es que me ponen comentarios sobre la política monetaria y es la primera vez que han escuchado eso dicho por mí en un video, ¿no? Sean un poquito más responsables, venezolanos. ¿Quién haría la política monetaria? Si el dólar fuese la moneda oficial de Venezuela, Venezuela no tendría control independiente sobre su política monetaria. El control sería cero. ¿Okay? Eso ya lo dijimos en el video anterior. La política monetaria la hace el país que emite los dólares. Y ese país que emite los dólares son los Estados Unidos. A través de la Reserva Federal, que ya dije en el video anterior, que es el Banco Central estadounidense. La política monetaria la hace la Reserva Federal, que es la que emite los dólares. Eso significa que las decisiones sobre tasas de interés, oferta monetaria, masa de dólares en el mercado, operaciones de mercado abierto, etc., serán tomadas por la Reserva Federal, todas esas decisiones. Y orientadas, escúchese bien, Venezuela va a pensar que esto es malo para ellos. No, no es indiferente. Estas decisiones tomadas por la Reserva Federal están orientadas únicamente a los objetivos macroeconómicos de Estados Unidos, no a los de Venezuela. Esto no significa que Estados Unidos nos quiera joder, no. Bueno. En segundo lugar, Venezuela no tendría un banco central, como ya lo dije, que pueda crear dinero, la maquinita de hacer dinero, o ajustar la política monetaria adaptada a sus ciclos económicos. Esa es la realidad de sistemas formalmente dolarizados como Ecuador, El Salvador o Panamá. En la práctica, Venezuela perdería una herramienta clave de política económica, que también es una herramienta política, ¿no? Una herramienta de política económica y una herramienta para el poder político, ¿no? O sea, Venezuela perdería la política monetaria, que, repito, es una herramienta clave para los políticos que gobiernan. No podría ajustar las tasas de interés ni la masa monetaria para responder a shocks internos, desempleo o recesiones. Otra pregunta que se hace la gente o la da por hecho y está equivocada es la siguiente. La gente se pregunta, ¿podría la Reserva Federal inyectar liquidez en Venezuela? Es decir, emitir dólares para Venezuela. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estados Unidos no va a emitir dólares
para tirarlos en el mercado venezolano y regalados, ¿no? Entonces, la Reserva Federal, en forma directa y voluntaria, no va a emitir dólares para Venezuela. La Reserva Federal emite dólares para Estados Unidos nada más. La Reserva Federal no tiene mandato ni incentivos para proveer liquidez directamente a otro país soberano, como si fuese su propio banco central. Ahora, esto se lo solucionaría si Venezuela fuese el estado número 51 de los Estados Unidos. Ya la Reserva Federal también se ocuparía de Venezuela. Sería buenísimo, ¿no? Bueno, pero suponiendo que Venezuela continúe siendo una república independiente, pues la realidad es esta. La Reserva Federal no nos va a dar dólares, no va a proveer a Venezuela de dólares, no directamente, porque no es nuestro banco central. Solamente va a emitir los dólares físicos y los electrónicos también. El mandato de la Reserva Federal, que está en PDF en internet y se llama Federal Reserve Act, la acta de la Reserva Federal, que es el documento que rige a la Reserva Federal, el mandato definido en ese documento es proteger el empleo y la estabilidad de precios en los Estados Unidos, nada más, no en Venezuela u otro país cualquiera. La Reserva Federal puede, en teoría, intervenir mercados financieros internacionales en situaciones extraordinarias, pero nosotros, ¿qué mercado financiero tenemos? Si Chávez nos sacó de todos los mercados financieros, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, en crisis globales como la de las líneas swap, que no sé si la recuerdan, pero eso ocurre con contrapartes muy específicas, o sea, con países o grupos de países muy específicos y con objetivos de estabilidad financiera a nivel mundial. Y no como política monetaria para regular a un Estado soberano, es decir, a una república independiente como es Venezuela. Ahora, Venezuela necesitaría acceso a dólares a través de otras vías. Y esas vías son las exportaciones. Exportamos y nos pagan en dólares. La inversión extranjera, los inversionistas extranjeros nos pagarán en dólares. Crédito internacional del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que estamos fuera de esas instituciones, tenemos que volver a entrar. Nos darían créditos en dólares y obtendríamos dólares, aunque es deuda. Y también el acceso a dólares vendría de las reservas de dólares que tiene el gobierno venezolano, que sabemos que son casi cero, porque esas reservas de dólares del gobierno venezolano están en las cuentas de Cilia Flores, de su familia, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, de Tarek, ¿no? Esos dólares están en sus cuentas privadas, en Suiza, aquí y allá. Pero ya se están empezando a congelar esas cuentas y la intención del mundo y de los bancos que las están congelando y de Donald Trump es tomar todo ese dinero robado por el chavismo y dárselo a Venezuela cuando Venezuela tenga unas autoridades bancarias y financieras diferentes a las de hoy en día. El dinero de los ladrones en parte va a volver a Venezuela en dólares y habrá una parte que no la vamos a poder recuperar. Todo esto si Trump nos sigue ayudando. También, ya lo dije, podemos obtener dólares a través de
instituciones internacionales como los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Chávez nos sacó de todas esas instituciones, hay que volver a entrar. Ahora, ¿qué cambia respecto a una dolarización informal, que es la que tenemos? Esa dolarización de facto que tenemos. Bueno, hoy en día en Venezuela hay una dolarización de facto, donde muchos precios, salarios y transacciones se hacen en dólares, pero no hay un marco formal claro que sustituya totalmente al bolívar, ni elimina todas las funciones del Banco Central. Formalizarlo implicaría, es decir, adoptar el dólar y solo el dólar como moneda oficial, implicaría renunciar por completo a la emisión de moneda propia. Ya lo dije en el video anterior, pero creo que no se entendió bien y lo digo por los comentarios que he recibido. Tendríamos que renunciar por completo a la emisión de moneda propia. Con eso ahorramos. Cerramos la Casa de la Moneda y la Casa de los Billetes, que está donde, en Maracay, en Valencia. Cerramos esa vaina. Entonces, renunciaríamos a la emisión de moneda propia, que a los comunistas les parece terrible y no saben ni lo que dicen, ¿no? Y el dólar, dependeríamos del dólar como único medio legal de pago y de cobro. Ahora, vamos a ver algunos casos de países latinoamericanos que se han dolarizado. Voy a ver 2 casos. Si ustedes quieren más casos, me lo dicen y grabo más videos. Entonces, vamos a tratar de no depender de academicismos innecesarios, ¿no? Y de lenguaje que usan los economistas, ¿no? Porque este es un video para todo público. Entonces, hay que ver cómo entra realmente el dinero en un país dolarizado cuando no puede imprimirlo y no lo pueden imprimir. Entonces, voy a ampliar lo que acabo de decir. ¿Cómo circula el dinero en un país dolarizado? Con el dólar como moneda oficial. Bueno, la primera vía por la que entran los dólares a un país que tenga como moneda oficial el dólar son las exportaciones. Y esta es la vía más sana y estable para que entren, ¿no? Vendes petróleo, vendes plátanos, cambures, es decir, banana, que aquí la hay de todos los países latinoamericanos menos de Venezuela. Ecuador, Colombia exportan también papelón, Venezuela no. Bueno, entonces, mediante las exportaciones es la mejor forma de obtener dólares. En el caso venezolano, en primer lugar, el petróleo, porque estamos quebrados, ¿no? Y bueno, también no se crean que los plátanos no dan plata. Hay que exportar bananos, hay que incrementar la pesca. Venezuela tiene todo tipo de mariscos estupendos ahí en el Mar Caribe y no pesca. Eso hay que incrementar la pesca y exportar pescado. Bueno, y también, bueno, por todo lo que vendamos en el exterior, todo lo que exportemos, es la mejor forma de obtener dólares. Porque nos pagan en dólares, sobre todo si la moneda oficial es el dólar, y esos dólares entran al sistema bancario privado y circulan y mueven la economía, ¿no? Entonces, en Ecuador, por ejemplo, ¿Ecuador qué exporta? Ecuador exporta petróleo y tiene mucho menos que Venezuela, pero le saca mejor partido. Ecuador recibe una cantidad de remesas de los ecuatorianos que trabajan en el exterior, en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, ¿no? La cantidad de remesas que entran al Ecuador en este momento serían insustituibles. Ecuador tiene que
Ecuador tiene que tomar medidas porque los ecuatorianos que están afuera no se van a pasar toda la vida mandándole dinero tranquilamente para que sus familiares no trabajen, ¿no? Pero bueno, Ecuador obtiene esos dólares con el petróleo, con las remesas que recibe de los ecuatorianos que trabajan fuera y con las exportaciones agrícolas, por ejemplo, los espárragos. Los espárragos ecuatorianos están en todas partes del mundo y son los más vendidos en España. La venta de espárragos ecuatorianos en España es enorme, pero hay más, ¿no? Ahora, si exportas poco, no hay dólares suficientes y la economía se enfría, obviamente. ¿Cuál es la segunda manera, además de las exportaciones, de obtener dólares? Y que es muy importante en países que tienen el dólar como moneda oficial. Bueno, las familias en el exterior que envían dólares, o sea, las remesas. Pero las remesas no van a durar toda la vida. Bueno, en el caso de Venezuela, con la mitad de la población fuera del país, ¿no? Pero no puede ser que los de adentro, además de insultarnos por habernos ido de Venezuela, no agradezcan todas las remesas que le llegan a Venezuela desde los venezolanos de los venezolanos que trabajan en el exterior. Así que no sean sinvergüenzas criticándonos porque estamos en el exterior y estamos enviando remesas y remesas y remesas y también medicinas y comida cuando no había ni medicinas ni comida, cuando hubo ese periodo de crisis horrible. Entonces, las remesas son importantes en los países dolarizados. El consumo interno con las remesas y con las exportaciones aumenta. Y como sabemos, el consumo interno es demanda de productos y servicios. La demanda, como se sabe desde los tiempos no de Adam Smith, del que salvó a Estados Unidos de la depresión del 29, por Dios santo, el amigo de Virginia Woolf, que ahora lo ataca todo el mundo. Keynes. Keynes fue el que estableció que la demanda genera más demanda y reactiva la economía, ¿no? Y es verdad. Y además las remesas sostienen el comercio y los servicios cuando hay pocos dólares que entren por otros lados, ¿no? Ahora, en Ecuador y en El Salvador, que son dos países dolarizados, las remesas son un pilar. Ecuador y El Salvador no podrían vivir sin las remesas. Yo sé que Bukele en El Salvador está haciendo cosas para el momento en que se acaben las remesas, pero en Ecuador no están haciendo lo mismo. Bueno, y en Venezuela las remesas son, indispensables. Es el país al que llegan más remesas y son indispensables. Sin remesas Venezuela se hunde y se muere de hambre. Se muere de hambre. Y dejen de decir pendejadas porque ustedes no viven de las supuestas ayudas que da el chavismo, que ya no son nada. Ustedes viven de las remesas. Bueno, ¿cuál es la tercera forma de obtener dinero en un país dolarizado? La inversión extranjera. Empresas extranjeras traen capital en dólares. Y en el caso venezolano, tienen que ser en primer lugar, porque es lo más rápido, las empresas petroleras extranjeras. Pero ojo, la inversión extranjera es clave, pero exigente. Exige reglas claras. De ahí vamos a hablar. Entonces, si hay empresas que que llevan capital en dólares a Venezuela, esas mismas empresas abren fábricas, reactivan las minas, se reactiva el comercio, reactivan las telecomunicaciones y además hacen posible que los venezolanos crean empresas, por ejemplo, de insumos para esas mismas empresas extranjeras que están en Venezuela. Y además, la inversión extranjera, una empresa petrolera en Venezuela no solamente lleva su propio personal de su país, sino también contrata personal venezolano. Y ese personal venezolano ganaría en dólares. Ahora, solamente hay inversiones extranjeras si hay seguridad jurídica. Y es urgente. Es urgente
Son urgentes las reformas para que haya seguridad jurídica, reglas claras que no las hay y confianza de que el gobierno no va a expropiar la empresa extranjera. Sin eso no entra ni un solo dólar por inversión extranjera, que lo tengan claro. La cuarta forma para que un país que tenga el dólar como moneda, sin ser Estados Unidos, la cuarta forma de que entre dinero. Bueno, préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento. Ahora, yo tengo que poner entre paréntesis la Corporación Andina de Fomento, porque la Corporación Andina de Fomento, fundada por Carlos Andrés Pérez, lo único que hace es beneficiar a un montón de empleados que ya ganan en dólares y que ganan en dólares desde que se abrió la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Y yo tengo amigos descafachetados que dicen, he hecho carrera en la CAF. ¿Qué carrera en Nico 8 La CAF no hace nada, la Corporación Andina de Fomento, salvo tener un montón de empleados venezolanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos, que son los países que la forman. De Perú ahora no estoy segura, pero creo que también. Bueno, estos señores de esas 5 nacionalidades son los funcionarios de la CAF que no hacen nada, pero reciben un salario enorme en dólares. La Corporación Andina de Fomento, que inicialmente tuvo unos objetivos que parecían interesantes, y la creó Carlos Andrés Pérez. En este momento no voy a dar una disertación sobre la CAF, sobre la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Que también supuestamente da créditos. ¿Qué crédito nos va a dar Colombia, Ecuador o Perú o Bolivia? Entonces, la CAF lo que hay que hacer es cerrarla, eliminarla. Ahora, adivinen, de todos los países de la CAF, adivinen quién da la mayor parte del presupuesto. Venezuela. Bueno, la cuarta forma de que entren dólares a Venezuela: préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, 3 instituciones de las que Chávez sacó a Venezuela, y supuestamente de la CAF, que yo la voy a eliminar. Y también emitiendo deuda internacional, bonos de la deuda venezolana, que si Venezuela se dolariza, se comprarían más y subirían de precio en las bolsas internacionales. Y eso serían dólares para Venezuela. Ahora, hay una diferencia clave. No es imprimir dinero, es endeudarse en dólares reales. Cuando hablamos de préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Si no pagas esos créditos a estas 3 instituciones, caemos en default y se cierra el grifo, no nos prestan más. Ya a Venezuela le pasó en una oportunidad que cayó en default. Culpa de Caldera parte 2, porque con Carlos Andrés parte 2 estábamos pagando nuestras deudas correctamente. Caldera las dejó de pagar. Ciertamente luego las pagó Chávez, pero Caldera las dejó de pagar. Chávez las pagó para poder salirse, ¿no? Ahora, una quinta forma de que entren dólares al sistema bancario venezolano. Bueno, si la gente confía, depositaría los dólares que tiene debajo del colchón en los bancos privados. Pero para eso falta mucho, porque ni bancos privados tenemos ya. Los bancos prestan esos dólares y cobran intereses, ¿no? Esto hace que se mueva la economía. En la dolarización, la confianza en la estabilidad del país, estabilidad económica y política, es el oxígeno. El oxígeno de un país que tenga el dólar como moneda oficial es la confianza en su estabilidad política y económica. Entonces,
¿Qué cosas no puede hacer un país dolarizado? Un país dolarizado no puede imprimir dinero, no me he cansado de decirlo, No puede devaluar. ¿Por qué? Porque no puede imprimir dinero, entre otras causas, ¿no? No puede rescatar bancos a lo loco, porque se le inyectan dólares a un banco para rescatarlo. Esos dólares son gasto, no son inversión. Habría que dejar, si un banco privado lo hace mal y quiebra, hay que dejarlo quebrar. Cero rescate de bancos. España rescató todos los bancos que habían quebrado. Y yo estuve totalmente en desacuerdo, porque los rescató con euros, en el caso español, sacados de los impuestos de los españoles. Un banco quiebra porque lo hace mal, que se joda. En Islandia quebró todo el sistema bancario y el gobierno islandés dijo, yo no pienso rescatar ni un banco. ¿Le va mal a Islandia? No, le va fabuloso. Surgieron otros bancos con gente decente y ya. Ahora, todo esto, si estamos, bueno, y tampoco puede un país dolarizado financiar el déficit con emisión. ¿Esto a qué obliga a un país dolarizado? A una disciplina fiscal que no la tenemos. El CENIAT es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Palabras de un amigo mío anoche. Gracias. Él sabe quién es. Eso obliga, repito, a una disciplina fiscal y a que el hermano de Diosdado Cabello deje de ser el presidente del CENIAT o el director o lo que sea. Eso obliga a presupuestos reales. Es decir, tenemos tantos dólares y el presupuesto del año que viene es máximo esto, porque no tenemos sino esto. O sea, presupuestos reales, no puedes gastar a lo loco, porque no tienes máquina de imprimir dinero. En general, esto obliga la dolarización a menos populismo monetario, que es una de las tantas formas de populismo que hay en Venezuela y por eso yo abogo por la dolarización. Ahora, la dolarización de un país o funciona bien o fracasa rapidísimo, no hay término medio. Ahora, ¿qué pasa con el Banco Central de Venezuela si dolarizamos? Bueno, no desaparece, pero queda muy limitado. Regula la banca privada, pero claro, un Banco Central saneado de ese personal y de ese funcionariado corrupto y ladrón, ¿no? O sea, el Banco Central regularía la banca privada, que ya lo hace y lo ha hecho siempre, supervisaría la liquidez para anunciarle al país cuánta liquidez hay. No la puede cambiar, pero la supervisa. Estadísticas. Maneja las reservas internacionales o las reservas dentro del país, que ya no las tenemos, porque se las robaron los chavistas, y actúa como cámara de compensación. Pero el Banco Central de Venezuela no podría emitir más dinero, no podría fijar las tasas base de interés y, por supuesto, no salva al Estado. Ahora, en el caso del Ecuador, el Banco Central es casi un contador gigante, contador de contabilidad. Vamos a aclarar algo muy importante. Es que lo tengo que reiterar. La Reserva Federal no ayuda al país dolarizado. Entonces me dirán, ¿pero por qué quieres el dólar? Porque el dólar nos trae beneficios. No, o sea, ¿vamos a dolarizar y a pedirle a Estados Unidos que nos mantenga? No. Entonces, importante, la Reserva Federal no ayuda al país dolarizado. No envía dólares, olvídense de eso. No presta dólares. No rescata ningún banco que se haya quebrado y no responde a crisis locales, crisis económicas que puede tener Venezuela. Ecuador, por ejemplo, que está dolarizado, puede entrar en una recesión profunda
y hablar con la Reserva Federal, y la Reserva Federal le dirá, "It's not my problem", no es mi problema. La Reserva Federal solo mira la inflación de Estados Unidos y actúa de acuerdo a eso en su política monetaria, el empleo en Estados Unidos y los bancos en Estados Unidos y las tasas de interés. En Estados Unidos nada más. Ahora, ¿la dolarización es buena o mala para Venezuela? Bueno, honestamente depende del Estado y del modelo político. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Que ya las dije, las repito, porque parece que no se entendió el video. ¿Cuáles son las ventajas de la dolarización? Mata la hiperinflación. Y eso sí que nos conviene. Elimina la impresión irresponsable de moneda, que es una de las causas de la hiperinflación. Protege los salarios y ahorros, o sea, tu dinero, aunque sea poco, no va a perder su capacidad, su poder adquisitivo. Y da previsibilidad, es decir, una familia puede hacer su presupuesto mensual sin estar aterrorizada por no llegar a fin de mes, porque el dinero va a mantener, poco o mucho, va a mantener su poder adquisitivo. Los precios no se van a disparar, etc. ¿Cuáles son los riesgos de una dolarización? Bueno, si no hay exportaciones, no hay dólares, pero Venezuela tiene que exportar. Tiene mucho que exportar. Petróleo, gas natural, oro, aluminio, bauxita, acero. Y cuando se empiece a trabajar de verdad, muchas más cosas. A Venezuela no le van a faltar exportaciones si reforma su modelo político, es decir, si el chavismo deja de gobernar y sobre todo si Diosdado desaparece. Ahora, si no hay confianza, y en este momento no hay confianza en Venezuela, la economía se seca y no va a ser culpa del dólar. Si el Estado es grande y corrupto, como es el caso de Venezuela, hay un colapso fiscal. Si el gobierno es autoritario, la inversión extranjera es cero. Y todas estas barbaridades ocurren en Venezuela. No van a ser culpa del dólar, sino del Estado venezolano. La dolarización no arregla un mal gobierno o del gobierno venezolano. Un mal gobierno no lo arregla la dolarización, eso lo tenemos que arreglar los venezolanos, y en este caso con ayuda de Trump. Lo que hace la dolarización es que le quita la máquina de hacer daño monetario al Estado, al gobierno. Bueno, vamos a ver un poquito más los casos de Panamá y Ecuador. No tocaré el caso de El Salvador ni el argentino. En Argentina fracasó la dolarización. Bueno, si les interesa lo hago en otro video. Bueno, vamos a ver Panamá. En Panamá la dolarización podemos ya decir que fue orgánica, que sí es un término que usan los economistas, dolarización orgánica. Y Panamá está dolarizada desde 1904. Panamá nació dolarizada. Nunca tuvo una moneda soberana fuerte que luego destruyera. ¿Por qué? Bueno, Panamá tiene el dólar desde hace más de 120 años como moneda oficial. Panamá es un centro financiero internacional, es el centro financiero internacional de Latinoamérica. Tiene el Canal de Panamá que le provee de ingresos estables en dólares norteamericanos, estadounidenses. En Panamá hay una seguridad jurídica razonable, no es perfecta, pero es bastante alta. Panamá es un estado relativamente pequeño. No me refiero al tamaño en kilómetros cuadrados de Panamá, sino al tamaño del estado.
pocos ministerios, pocos empleados públicos, etcétera, ¿no? Y un Estado que se ocupa solo de lo primordial: la seguridad interior, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial. Panamá no imprime dinero, pero nunca lo ha necesitado. ¿Cuál ha sido el resultado de Panamá con la dolarización, que lleva 120 años? Que la inflación baja es crónica. Quiere decir que no sube. No suben los precios. O sea, hay estabilidad de precios total y absoluta. Susan, la gatita. Panamá presenta un crecimiento económico relativamente estable, es decir, crece más o menos el mismo porcentaje cada año o cada mes, como lo quieran periodizar. Tiene bancos privados fuertes y confiables. Vete para acá. Y son raras las crisis en Panamá y son perfectamente manejables. Panamá no depende del Estado para que entren dólares. El sistema los atrae solo. Es decir, la seguridad jurídica y todo esto, ¿no? Atrae los dólares. Vamos a ver qué pasó con Ecuador. Por cierto, el que implementó el dólar en Ecuador, para dolarizar Ecuador, contrataron a un amigo mío, que fue compañero mío en la Simón Bolívar, pero no la misma carrera. De hecho, él es ingeniero mecánico. Y fue también compañero mío en el IESA, pero se graduó bastante antes que yo. Y él hizo un posgrado en el MIT, en el Massachusetts Technical Institute. Era muy conocido en Venezuela, publicaba libros donde decía que Venezuela tenía que aprender a escribir correctamente. Bueno, no voy a decir su nombre, pero a él lo contrata Ecuador para que dolarice Ecuador. Es decir, que Ecuador no tenía, y posiblemente todavía no tiene, tecnócratas, ni personas capaces de hacer eso. Yo sé que los venezolanos se retuercen porque hay un venezolano inteligente al que otros gobiernos contratan y el gobierno venezolano lo desecha. A él no le importa. Él es millonario. Ha trabajado para muchos países. Ha trabajado para gobiernos argentinos. Es un asesor internacional. Vive en Estados Unidos y es millonario. Es hijo de portugueses, de migrantes portugueses, y nació pobre. Así que no me digan que en Venezuela no se podía uno superar. Bueno, la dolarización en Ecuador fue debido a una situación de emergencia y se realizó en el año 2000. Ecuador llega destruido a la dolarización y no tiene más remedio que dolarizar. Es el caso en el que está Venezuela. Antes del dólar que había en Ecuador, hiperinflación, moneda colapsada, el sucre era la moneda de Ecuador, crisis bancaria y una pobreza brutal, es decir, miseria. ¿Qué pasó al dolarizar el Ecuador? Pues se acabó la inflación. Se estabilizaron los salarios, siguieron siendo bajos pero estables, no perdían poder adquisitivo. Y se recuperó el ahorro. Ahora el Estado siguió siendo grande por culpa de los políticos y sigue siendo grande, y Ecuador tiene que disminuir el tamaño de su Estado para que su gente viva mejor. El populismo fiscal continuó. ¿Qué significa populismo fiscal? Que a los pobres y a la clase media no le cobran impuestos, pero a las empresas privadas las matan con unos impuestos impresionantes. Eso es el populismo fiscal. Ecuador tiene que cambiar eso. Y además depende del petróleo y de la deuda que ha contraído con organismos internacionales y su deuda de déficit y sus bonos, ¿no?
que no son atractivos en las bolsas de valores. ¿Cuál fue el resultado en Ecuador? Repito, estabilidad monetaria, ya la expliqué. Fragilidad fiscal, ya expliqué por qué. Crecimiento irregular. Y crisis recurrentes, pero sin inflación. Ecuador podemos decir que vive apretado, pero no explota. Mal que bien se puede vivir en Ecuador. Pero están estas cosas que hay que disminuir el tamaño del Estado en Ecuador, hay que cobrarle también impuestos a la clase media, hay que aumentar el IVA, ¿no? Hay que dejar el populismo. Ahora, diferencia central entre Ecuador y Panamá. Panamá es rico en instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones panameñas son confiables, la gente cree en ellas, son transparentes. Sin embargo, Ecuador es pobre en instituciones corruptas, opacas, nadie cree en ellas. Y ambos países usan dólares, pero la opacidad de las instituciones ecuatorianas hace que no le vaya tan bien como a Panamá. El dólar no crea instituciones, eso lo crean los políticos. El dólar solo evita que destruyas la economía con inflación, pero los gobiernos la pueden destruir de cualquier otra forma, ¿no? Y bueno, Venezuela, sin anestesia, ¿puede dolarizar mañana mismo? Técnicamente sí. Si Delcy dice sí, técnicamente sí. Económicamente con muchas dificultades, porque no tenemos divisas, porque bueno, no tenemos nada, los sueldos son bajísimos, las pensiones son irrisorias, etcétera, ¿no? Bueno, pero económicamente puede dolarizar, pero con dificultades. Yo creo que debería hacerse ya y no esperar a tener reservas en dólares, pero bueno. Y políticamente es casi imposible sin un cambio profundo. A lo mejor Delcy está dispuesta a hacer el cambio, pero Diosdado Cabello no. Diosdado Cabello es una piedra en el zapato de Delcy y de todos los venezolanos. ¿Y qué hace uno cuando tiene una piedra en el zapato y va caminando por una acera? Uno se saca el zapato, lo sacude, la piedra sale y uno deja la piedra tirada allí, fuera del zapato. Bueno, ¿cuáles son los problemas estructurales que tiene Venezuela hoy en día? Un Estado gigantesco y en quiebra total y absoluta. ¿Cómo paga Venezuela las nóminas, las pensiones, los subsidios? ¿Cómo lo paga? De verdad que me lo pregunto, ¿no? Sí, tenemos petróleo, pero las infraestructuras están dañadas. No porque lo diga Donald Trump, eso lo sabemos todos. Tenemos sanciones internacionales, la Unión Europea no nos permite comerciar con ellos y tampoco la mayoría de los países de Latinoamérica tampoco. Esto tiene que cambiar y además tenemos una bajísima producción petrolera, que ya es el colmo, ¿no? Que el país con mayores reservas de petróleo sea el que menos petróleo exporte, porque no les dio la gana de hacerle mantenimiento a las instalaciones petroleras. ¿Qué más hay en Venezuela? Todo es horrible, ¿no? Cero confianza en Venezuela por parte de los inversionistas extranjeros y por parte en cualquier tema y por parte de todo el mundo. En Venezuela no hay Estado de Derecho, señores. Ahí no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, en países que no hay Estado de Derecho y que el Estado de Derecho es papel mojado y esa maldita constitución pequeñita que cuando cambiemos el país va a tener un tamaño normal, el tamaño normal de las constituciones y no esa huevonada. Bueno, esa constitución es papel mojado porque dice que hay Estado de Derecho y en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Y qué implica eso? Que no hay inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras no van a países sin Estado de Derecho. Y sin inversiones extranjeras, ¿qué es lo que no hay?
dólares. Por otra parte, Venezuela tiene una banca débil, los bancos quebraron, los que existen están controlados por el Estado a discreción, como le da la gana, ¿no? Los bancos dan muy poco crédito y hay una regulación política, ya lo he dicho, porque el gobierno hace lo que le da la gana con los bancos. Ahora, hay que tener en cuenta que con la dolarización no hay atajos. No es un atajo para que Venezuela se recupere más pronto. En Venezuela el cambio político es esencial. Y la seguridad jurídica y la transparencia. Reformular las instituciones. Eliminar los ministerios esos populares. Quitar esa palabra popular, tener menos, fundir ministerios y cambiarles el nombre y despedir personal. Ahora, ¿cuál es el punto más duro en Venezuela? Imagínense una Venezuela dolarizada, con la moneda como moneda oficial, con el dólar como moneda oficial, pero sin cambio político. ¿Cómo sería esa Venezuela? Y con Diosdado adentro, impidiendo que Delcy gobierne, como Delcy quisiera gobernar. Pues sería un estado muy estable en precios, porque estaría dolarizado, y esa es la única ventaja, si no hay cambio político. Sería un estado, seguiría siendo muy pobre en crecimiento, muy desigual, brecha entre ricos y pobres, muy dependiente de las remesas, y un estado paralizado, que no puede poner en funcionamiento el país como es debido. Algo parecido a Cuba cuando colocó el dólar como su moneda, ¿no? Y además, pero en Cuba la inflación no la detuvo la dolarización, porque la dolarización en Cuba fue diferente, ¿no? Cuba es un país socialista real, un país comunista, cerrado al mundo, eso es un caso especial. Entonces, ¿cuándo sí funcionaría la dolarización para Venezuela? Bueno, se necesita todo lo siguiente para que la dolarización en Venezuela funcione. Una reforma profunda del Estado. Una reducción del gasto público. Una apertura petrolera real. Una seguridad jurídica al 100%. La reintegración financiera internacional, volver a entrar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Y una autonomía bancaria, bancos privados en los que el Estado no meta su mano. En ese escenario, Venezuela podría tener una economía parecida a la de Panamá, porque Panamá cumple todos esos puntos que acabo de decir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que, repito una vez más, la dolarización nos conviene, pero no es una solución mágica. La solución de Venezuela es política y, en segundo lugar, económica. Ahora, no es una solución mágica, pero es un excelente candado para evitar que el gobierno siga destruyendo el país con la maquinita de hacer dinero. Y no impide, la dolarización no impide que se siga destruyendo el país, por supuesto. Esto es una cuestión política, esto le corresponde a los políticos. ¿Cómo se dolariza un país como Venezuela? Vamos a hablar de fases. ¿Cómo sería la primera fase? La primera fase sería una decisión política creíble. O sea, que Delcy diga la moneda oficial es el dólar y que eso sea así de verdad. Delcy tendría que aparecer y decir, por ejemplo, el bolívar deja de emitirse. El dólar es moneda legal plena. Lo puede decir Delcy o lo puede decir Trump.
Adelcy no la va a dejar decirlo Diosdado. Bueno, el anuncio del país. En segundo lugar, aprobado mediante una ley orgánica preferiblemente y no por decreto. No es conveniente en ningún país del mundo dolarizar por decreto del Ejecutivo. Tiene que ser una ley aprobada por la Asamblea Nacional y eso está difícil, ¿no? Y tiene que haber un compromiso público de no vuelta atrás. Nunca más volver al bolívar. Ahora, la credibilidad de Venezuela va a ser más importante que los dólares iniciales. Aunque Venezuela al principio tenga pocos dólares, su credibilidad en el mundo entero va a aumentar una barbaridad. Lo que nos conviene. ¿Cuál sería la fase 2? Congelación del bolívar. Se fija una tasa final de conversión, la última, por ejemplo, qué sé yo, lo que sea. X cantidad de bolívares para comprar un dólar. Hay que fijar una última tasa porque van a convivir durante un tiempo. Bolívar y dólar. Pero ¿cómo va a desaparecer el bolívar? Bueno, cuando alguien deposite bolívares en un banco, el banco los convierte en dólares y los bolívares pues los destruye. En el caso de España, por ejemplo, y de Europa en general, los bancos recogían las pesetas y las destruían. Destructores de papel para destruir los billetes y fundiciones para destruir la moneda. Y la iban reemplazando por euros. Entonces, pero necesitamos una tasa final de conversión. También usted puede ir al banco y decir, bueno, como ahora hay dólar, quiero que me cambien estos dólares por bolívares. Y todos los bancos privados lo harían. Y ese fue el caso de casi todos los países del euro que están dentro de la Unión Europea. El bolívar quedará como unidad contable transitoria, que desaparezca lo antes posible. Y en el caso venezolano creo que desaparecería en pocos meses, porque el que tenga bolívares va a hacer cola y colas largas en los bancos para que le den dólares. Ahora, fase 3. Tendríamos un sistema bancario en dólares. Las cuentas pasan todas a estar en dólares. Repito que es dólar estadounidense, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Habría nuevos créditos en dólares. Y haría falta una regulación bancaria estricta, y esto sería muy importante y lo tendría que hacer el Banco Central de Venezuela. Y entonces, ¿qué nos queda? Limpiar el Banco Central de Venezuela, todo el personal para afuera. Contratar gente que nunca haya estado en política y por concursos de credenciales y preferiblemente que tenga posgrados en economía, en administración de empresas, doctorados en economía en el exterior, etc. Entonces, el Banco Central deja de ser la maquinita de imprimir dinero y pasa a ser el árbitro. Porque obviamente a los bancos privados hay que echarles un ojo, a ver si lo están haciendo bien, ¿no? Echarles un ojo, no intervenirlos. ¿Cuál sería la fase 4? Entrada de dólares. Y entonces nos preguntamos, ¿y de dónde salen los dólares? Bueno, ya dijimos, de las exportaciones al principio, petróleo, gas, minería, servicios. Y bueno, me he consultado con economistas, con doctores en economía para hacer este video. Porque son personas que no quieren que su rostro aparezca en un video, no porque les preocupe, sino que les da miedo escénico, ¿no? Entonces me dicen que ellos cuentan no solo con el petróleo, gas y minería para los dólares rápidos, sino con servicios también que pueda prestar Venezuela, especialmente el turismo. El turismo de playa y el turismo de selva. Pero, señores, para tener turismo de playa y turismo de selva, el país tiene que lucir seguro para los turistas y no secuestrando turistas como ha hecho Diosdado, que secuestró turistas.
turistas argentinos, italianos, españoles, etcétera, colombianos. Bueno, inversión privada. La Polar volvería a Venezuela, por supuesto. Por ejemplo, volverían empresas que se han ido. Pero de todos modos contamos con inversión privada nacional e internacional y financiamiento multilateral. Del financiamiento no nos podemos escapar ni con dolarización ni sin dolarización. Venezuela está en la ruina y requiere créditos, bien sea del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. De allí no nos podemos escapar o Venezuela no se recupera económicamente. Ahora, Venezuela le gusta mucho manejar el dinero así en efectivo, ¿no? Pero hoy en día el dinero es electrónico. Yo creo que yo tengo años que no manejo billetes de euros. A veces las monedas, porque es para comprar algo que cueste 50 céntimos, 1 euro. Pero yo todo lo compro con tarjeta de débito. Yo no veo los billetes. Conviene que las operaciones en Venezuela se efectúen también con tarjetas de débito. Ahora, ¿qué pasa con salarios públicos y pensiones? Bueno, yo no voy a mentir. El Estado venezolano no puede pagar hoy pensiones dignas porque no tiene plata. Todos quisiéramos que pudieran subir las pensiones, pero no tenemos plata. Si queremos subir las pensiones con la maquinita de dinero y sin dolarizar, volvemos a la hiperinflación. Entonces, dolarizando no habría emisión de dinero, habría un ajuste y lo único bueno es que las pensiones no perderían el poder adquisitivo, pero al principio seguirían siendo pocas, o sea, bajas. ¿Cuál es el escenario más realista? Bueno, pensiones mínimas en dólares, bajas pero estables. Complementos focalizados, por ejemplo, bonos sociales reales, no clientelares, cero clientelismo político. Trabajadoras sociales que investiguen a una familia que está pidiendo un bono, un subsidio, que la investiguen de arriba abajo. A ver si de verdad no tiene nada de plata o si tiene dinero escondido. Bonos y subsidios puntuales y además no infinitos en el tiempo, ¿no? Para paliar el coñazo que va a recibir la gente más desfavorecida. También hay que priorizar en esa ayuda a los más desfavorecidos, a los ancianos que no tengan familia, a los enfermos que tengan enfermedades graves y costosas y a los discapacitados. La dolarización, señores, no empobrece. Hace visible la pobreza que ya existe. Lo bueno, si dolarizamos ya, el pensionado, como ya dije, no pierde poder adquisitivo cada mes, puede ahorrar y puede planificar. Bueno, evidentemente un pensionado hoy en Venezuela no puede ahorrar, pero cuando vayan subiendo las pensiones podrá ahorrar. Planificar qué va a hacer con ese poquito dinero a lo largo de un mes. Ahora, hay gente que dice, no hay suficientes dólares para dolarizar. Bueno, esto no importa, Ecuador no tenía dólares y dolarizó. El Salvador no tenía dólares y dolarizó. Panamá no tenía dólares y dolarizó. Los dólares vienen. Los dólares entran cuando hay reglas claras. Lo de Argentina sí que fracasó. Ahora, hay gente que dice, no va a haber efectivo. Señores, aquí casi no hay efectivo. Todos pagamos con tarjeta de débito. El venezolano necesita tocar la moneda y tocar los billetes. Olvídense de eso. El efectivo es secundario. Y el problema es de confianza, no de billetes físicos circulando.
Hay gente que piensa que la Reserva Federal puede ayudar a Venezuela. Creo que ya dije que no ayuda a ningún país dolarizado. Y que no ocurrió nunca ni ocurrirá. Otra cosa, dicen que la dolarización beneficia a los ricos. Dicen los contrarios a la dolarización. Eso es mentira. Porque pararíamos la hiperinflación con la dolarización. Pararíamos la hiperinflación con la dolarización. ¿Y a quién jode más la hiperinflación? A los pobres. Por lo tanto, la dolarización beneficiaría más a cortísimo plazo a los pobres y a los ricos no los toca. No se van a joder y los pobres se van a beneficiar. Y los jubilados se van a beneficiar a corto plazo. Ahora, el punto más incómodo y más político y más crucial, el punto crucial, es que un gobierno autoritario y estatista como el que tenemos odia la dolarización porque no puede imprimir billetes, porque no puede comprar lealtades, porque no puede esconder el déficit, porque no puede mentir con cifras, porque pierde poder político. Al dolarizar un país, el gobierno pierde poder político. Entonces, la dolarización no arregla Venezuela, pero evita que la sigan destruyendo. Obliga a reformas que son necesarias. Castiga la corrupción fiscal. Premia el trabajo productivo. Lo dejo hasta aquí por ahora, pero yo he diseñado un escenario de qué pasaría en Venezuela si hoy colocamos el dólar, qué pasaría en los siguientes 12 meses. Pero bueno, ya este video está fuerte. Si quieren que yo les cuente mi escenario particular, que me parece el más probable, me lo dicen. Pero ya está largo el video. Nos seguimos viendo.